En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versos del 1 al 14, nos dice: la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo un alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Dios. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, que estaban muertos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Dios, ese Dios con mayúscula. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Dios, hablé. Y lo hice, dice Dios. Hablamos de ese Dios con mayúscula porque fue el que creó todo, el que es el dueño de tu vida y de mi vida, el que es el dueño de donde tú estás parado en este momento, o estás sentado o acostado, donde sea, pero en el lugar donde estés. Ese Dios es el dueño de todo cuanto existe y de tu vida, porque Dios creó absolutamente todo. Hasta la inteligencia que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Hay personas muy inteligentes y esa inteligencia viene de parte de Dios, porque todo viene de Él. Y Él es el que decide a quién le da más sabiduría y quién no le da muy buena sabiduría. O sea, mucha sabiduría. Recuerde que al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poquito que tenga se le quitará. No es que se lo quite porque quiera, sino porque lo poquito que el Dios nos dé, lo tenemos que poner en práctica, así como los talentos. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es estos huesos secos. Los huesos secos, nosotros normalmente cuando vemos unos huesos secos decimos: pues ahí no hay nada, ¿cierto?
ya no hay nada por hacer, ya no le vamos a decir a Dios, por favor, no te lo lleves, ¿cierto? Ya se murió, está muerto. Cuando estaba hablando de esa casa de Israel, esto es una visión, que tuvo el profeta Ezequiel. Entonces, las visiones es algo que Dios muestra como si fuera, se lo digo, como si fuera una imaginación, solo que esa imaginación uno ve eso como una realidad. Y entonces, él estaba viendo eso, él estaba así en su cuerpo. De pronto, mire que dice, la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios. Entonces, el cuerpo quedó y el Espíritu fue el que empezó como a vivir esa vida. Y entonces le mostraba ese valle, un campo grande de puros huesos secos, sin carne, sin tendones y sin nada. Y entonces Dios está comparando ese valle de huesos secos con la casa de Israel. La casa de Israel estaba seca, así como lo dice en el versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Pueblo mío le está diciendo a Israel. Y os haré subir de vuestras sepulturas. O sea, ellos estaban en ese tiempo secos, así como ve uno físicamente los huesos de los cadáveres que ya están secos. Y entonces esa es como la diferencia, porque hay personas que a pesar de que están caminando por la vida, por ahí, que uno los ve, están personas secas, porque no tienen un espíritu en ellas. El Espíritu de Dios es fundamental en nuestras vidas, es fundamental. Mira que le decía al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Vivo. Y entonces le estaba diciendo que los iba a sacar de esas sepulturas en las que estaban, porque les decía que estaban secos. Como dice en el 13, y sabréis que yo soy Dios, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, Israel, pueblo de Dios. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. A pesar de que se ven como si estuvieran vivos, no estaban vivos porque les faltaba el Espíritu de Dios. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, ¿cierto? Y sabréis que yo soy Dios, y lo hice. Ellos reconocieron, estábamos muertos y Dios nos ha sacado de esos sepulcros, estábamos secos y nosotros volvimos a vivir. Como lo dice en el 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahora sí está más claro, ¿cierto? Son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, vuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Era el pueblo de Israel el que estaba seco, estaba completamente seco. Pero, ¿qué era lo que les estaba faltando? El Espíritu de Dios. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no hay vida en nosotros. No dejemos que este cuerpo esté seco. El Espíritu de Dios es fundamental en nuestras vidas. Clamemos a Dios para que siempre nos tenga con vida, que a pesar de que nosotros nos veamos supuestamente vivos, que estemos nosotros vivos de verdad, que no sea unos cuerpos andantes, que seamos de verdad personas, hijos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ser, personas vivas, personas con el Espíritu de Dios dentro de nosotros.
Si Dios fue capaz de resucitar esos huesos secos, de poner tendones y de poner todo, absolutamente todo, y volverlos a formar, también es capaz de volverte a formar a ti, de volver a formar cada persona, por difícil que sea esa situación. Puede estar en el lugar donde esté, donde quiera que esté. Dios es capaz de hacer de ti una nueva criatura, poner un espíritu vivo dentro de ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptémoslo. Aceptemos de que estamos muertos y que necesitamos a Dios. Si nosotros aceptamos que necesitamos a Dios, Dios no nos va a abandonar y siempre va a estar con nosotros. Y va a tener siempre ese cuidado de ti y de mí, porque Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón. Dios es un Dios que todo es capaz de restaurarlo y construir algo nuevo, algo bonito, algo firme. Porque Dios todo lo puede. Aunque lo vea difícil, es capaz. Es capaz. Verás, acéptalo en tu corazón y dile que le ayude, que Él te va a ayudar. Dios le bendiga.